Como debes de saber, la palabra logística tiene sus inicios en lo que es la guerra. El primer logístico reconocido es el mariscal Jules Louis Bolé. Él era el responsable de los suministros, los transportes, la selección de los lugares de acampada y de la planificación de las marchas de todo el ejército francés. Es decir, que él se encargaba de todo aquello que tenía que ver con el movimiento de las tropas. Por lo tanto, basado en lo anterior, también podríamos considerar como logísticos a todos los grandes estrategas y conquistadores, por ejemplo Alejandro Magno, Aníbal o Atila, por mencionar algunos. Después, en 1837, el general barón Antoine Henri Jomini publica un libro denominado El precio del arte de la guerra. En este libro divide el arte de la guerra en 6 partes, de las cuales la cuarta pues era la logística, o también él lo denominó el arte práctico de mover los ejércitos. Obviamente la problemática que él describe pues es muy diferente de la que más adelante se va a abordar en las guerras que se van a presentar, pero bueno, ese es un inicio ya más claro de lo que viene siendo la logística. En la Primera Guerra Mundial, pues la logística juega un papel importante, no obstante no se desarrolla al máximo, ya que esta guerra se llevó a cabo en suelo europeo. Los grandes avances se van a presentar ya en lo que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, los avances técnicos y el desarrollo de los medios de transporte le dan un nombre muy peculiar. Se le denomina la Primera Guerra Globalizada. Pues aquí empieza, ahora sí, la logística a adquirir una importancia ya manifiesta. Esa importancia se capitaliza como el tratamiento global de los transportes, de los estacionamientos y del pertrecho, así como también de la conservación y evacuación de las personas y de los materiales. Los escenarios bélicos ya no fue solo Europa como en la Primera Guerra Mundial, sino que se libraron batallas en África, Asia, Oceanía y en misma Europa, así como en diversos mares y océanos del planeta. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, el desarrollo de los medios de transporte pues ya juega un papel muy importante. Un ejemplo de lo anterior pues son los barcos Liberty. Estos eran buques de carga de los Estados Unidos de América que se necesitaban en gran cantidad para abastecer pues todas las necesidades bélicas de sus tropas que estaban instaladas en Europa. Sin embargo, el cuello de botella era el tiempo que se empleaba en construirlos. El problema se resolvió cuando se logró ya un flujo sincronizado entre el aprovisionamiento y lo que es la producción. Se resolvió ese problema de esa forma. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los militares, que sabían bastante bien lo que era la logística, pues se comenzaron a integrar a empresas y trataron de traspasar esas mismas experiencias al entorno empresarial, surgiendo prácticamente al unísono de los finales de los 40 y principio de los 50 dos movimientos empresariales. El primero era la dirección de materiales, que es lo mismo que planificar la producción, la parte de compras, almacenamiento y también el suministro de fábrica, y la segunda era lo que es la logística. Hasta el momento hemos analizado la logística pero aplicada a lo que es la guerra. También hubo otra logística aplicada a la empresa que se denominó obviamente logística empresarial. La unión de estas dos pues termina por ser la base de la logística actual. Un ejemplo es el Nicholas Beatles Bank de Estados Unidos, que en su tiempo pues fue uno de los mayores bancos del país. Estoy hablando de 1835. Era el único que tenía 25 sucursales distribuidas por todo el territorio. Cada sucursal funcionaba de una forma más o menos independiente. Sin embargo, el control total se ubicaba en la ciudad de Filadelfia, en una sucursal central. El éxito de este banco pues fue que siempre hubo una comunicación, un flujo ininterrumpido de información entre lo que era la sucursal central en Filadelfia y las ubicadas en las demás ciudades del país. O sea, había una comunicación constante entre Filadelfia y las demás sucursales. Entonces ese fue el éxito de ese banco y por lo tanto es un ejemplo de lo que viene siendo la logística empresarial. Otro ejemplo de esta logística lo presenta Gustavo Swift, quien en 1838 observó
que el consumo de carne estaba en las ciudades del este de Estados Unidos, con un fuerte crecimiento, pero no tenían la capacidad pues de autoabastecerse con lo que es la producción local. También observó que por otro lado en el oeste había suficiente ganado, entonces por lo tanto ahí podría hacer un intercambio, y pues pensó en utilizar los sistemas de refrigeración que ya estaban desarrollados, ya tenían la tecnología desarrollada, entonces nada más era trasladar de un lado a otro la carne. Entonces obviamente por tiempos prolongados, pero ya podía distribuirla de un lado a otro. Por lo tanto, pues él instala una empresa de distribución y crea además una idea muy interesante. Él dice: el negocio de la empresa no es la carne, mi negocio es mantener un flujo ininterrumpido de esa carne. Entonces ya se empieza a clarificar un poquito más el concepto también de logística en esta época. En la misma época, James B. Duke fue el primero en colocar en producción una nueva máquina para fabricar cigarrillos. Él utilizó el marketing y además desarrolló su propia red de distribución. Obviamente como efecto pues tuvo una ventaja importante sobre todos sus competidores, que le terminó por redituar en un importante crecimiento y en una integración vertical que abarcaba pues desde el agricultor hasta el consumidor. Más adelante, en 1916, Cyrus McCormick, quien fabricaba cosechadoras, y William Clark, que es el fabricante de las máquinas de coser Singer, detectaron que sus posibilidades de crecimiento estaban fuertemente ligadas a la capacidad de establecer una red de distribución y una red de ventas, obviamente utilizando almacenes de repuestos e instalaciones para la asistencia técnica de los clientes, pero ya después de lo que era la venta, o sea, asistencia técnica en lo que es la postventa. En el mismo año, Arch Shaw va a desatar lo que es una gran polémica. Él escribe un artículo denominado Un acercamiento a los problemas de los negocios, y en su artículo él analiza los aspectos estratégicos de la distribución física, y esto fue la mecha que termina por prender para que diversos autores pues terminen aportando distintas ideas sobre la importancia o sobre el tema de la logística, pero ya como un sistema integrado dentro de lo que es la empresa. O sea, a partir de ese artículo se detona el concepto de logística y su importancia ya aplicada a la empresa. Ahora vamos a analizar la década de los 50, la cual pues se caracteriza por ser la época posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Entonces también es la época de la reconstrucción de las naciones, y por lo tanto pues el mundo se encuentra en un escenario de demanda, es decir, todo lo que se produce es poco para satisfacer las necesidades que me presenta el mercado. Los objetivos de la empresa en estos años pues son producir, crecer y minimizar el coste. Debido al panorama de que todo está vendido, el productor manda sobre el cliente. Las empresas presentan poco surtido de los fabricantes y utilizan el concepto de logística, pero solo para realizar funciones de suministro. Pasamos a la década de los 70. Cabe mencionar que no añadí a la presentación la década de los 60, pues porque se mantiene más o menos parecida a la de los 50. Entonces no tiene caso que se agregue. Es básicamente lo mismo que en los 50. Pero en los 70 ya hay cambios. Por ejemplo, aquí ya las compañías ya no piensan en producir y crecer, ya que todo empieza a no estar vendido de antemano. Ya hay un crecimiento en la competencia, ya hay una dificultad en la prevención de ventas, y sus objetivos son producir y vender. También existe una creciente variedad de oferta y ya hay una alta competencia. En esta década también se presenta un cambio de actitud en el mercado. En la anterior, el que mandaba era el proveedor y le daba al cliente ahora sí que lo que el proveedor quería, el cliente lo tenía que comprar. En esta época ya no. El cliente ya espera un servicio satisfactorio y no va a aceptar productos que no representen los requerimientos mínimos que él está
pidiendo. La logística en esta década tiene funciones de suministro al cliente y asume la coordinación de transportes, almacenes y manipulación de productos, desde el punto de producción hasta el punto de consumo. Llegamos a la década de los 80s. En los 80s el mercado de demanda se va transformando ya paulatinamente en un mercado de oferta, donde los clientes van cubriendo sus necesidades básicas, donde es fácil endeudarse. Desde el punto de vista empresarial es alta la competencia. Los objetivos empresariales son vender, maximizar la rentabilidad, competir, y la frase es: el cliente es el rey. Existen ya ventas poco predecibles. La logística desempeña una función de almacenaje, de transporte y de distribución física, pero ya empieza a aparecer como la coordinación global de todo el flujo. Los finales de los 90s y principios de los 2000, los objetivos de la empresa ya son diferentes. Ahora es vender, pero mimando y consintiendo al cliente, maximizar la rentabilidad y por tanto recuperar el dinero lo antes posible. La revitalización de la reducción de costos, la exaltación de la flexibilidad, es decir, adaptarse a las necesidades del cliente, el mantenimiento de acciones para disminuir el capital invertido, y nace el concepto de globalización, que no es otra cosa pues más que ya se pueden hacer negocios con cualquier parte del mundo. La logística ya se ve como una logística integral, debido a que ya se involucran tres factores, que es el costo del stock, que es el dinamismo de la demanda y lo que es la organización funcional. Finalmente les voy a decir que ya el reto de la empresa es la satisfacción del cliente, pero en todos los niveles. Y vamos ya para terminar con lo que son los principios del siglo XXI. Aquí pues ya el ciclo de vida de productos se acorta, lo mismo que la tecnología ya tiene un ciclo de vida corto. Los productos y servicios ya son totalmente, o tratan de ser totalmente, al gusto del cliente. El producto tiene que ser diseñado al gusto del cliente. Y se presenta un fenómeno donde el primero que llega al mercado es el que consigue un alto mercado de venta. El que dicen que el que golpea primero golpea dos veces. Ese fenómeno se presenta. También otra vez la globalización toma más fuerza. Ya los clientes son totalmente exigentes. Y finalmente nace el concepto de cadena de suministro.